Atrapada en un elevador durante 7 horas, perdí el conocimiento por falta de oxígeno mientras protegía con mi vida a mi bebé de 6 meses de gestación. Cuando por fin forzaron las puertas para abrirlas, mi esposo, teniente del equipo de rescate del departamento de bomberos, cargó en brazos a su exnovia aterrorizada y salió primero con ella. Poco después, cuando un joven bombero le entregó mi anillo de bodas junto con mi último mensaje, él se desplomó en el suelo. En el instante en que forzaron las puertas del elevador, yo prácticamente ya no tenía oxígeno, apenas podía oír algo, pero mis manos seguían aferradas desesperadamente a mi vientre hinchado. Cuando Alex entró corriendo, pensé que me buscaría primero a mí, pero pasó de largo junto a mí y levantó a Vanessa, que estaba temblando y llorando en una esquina. Vanessa, ¿está bien? Estoy aquí. Su voz sonaba desesperada y ronca, como si se le estuvieran arrancando del pecho. Apoyé una mano contra la pared e intenté llamarlo por su nombre, pero de mi garganta solo escapó un aliento helado. Habíamos estado atrapados en aquel elevador durante 7 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Al principio, solo fue un apagón en aquel enorme centro comercial del centro de Chicago, pero después, el generador de emergencia también falló. Éramos 8 personas en total: un anciano, un niño pequeño, 2 adolescentes, un repartidor, Vanessa y yo. Yo estaba embarazada, pero también era la única persona allí con conocimientos de primeros auxilios por mi pasado como enfermera de urgencias. Reorganicé la posición de todos, coloqué al anciano cerca de la rendija de las puertas, hice que el niño se sentara al fondo, les pedí a las chicas que se turnaran para abanicar el aire, y el repartidor usó la linterna de su celular. Arranqué páginas de una libreta pequeña que llevaba en el bolso y anoté los síntomas de cada uno y la hora. Vanessa al principio estuvo callada, se sentó a mi lado, pálida, con los dedos temblándole sin parar. Dijo que le tenía miedo a la oscuridad. Dijo que no podía respirar, y también dijo, ojalá Alex estuviera aquí. No respondí a esa última parte, solo le entregué la mitad de mi botella de agua. Más tarde, la ventilación empeoró drásticamente, el niño lloraba sin consuelo, y el anciano empezó a quejarse de dolor en el pecho. Les pedí a todos que dejaran de hablar para conservar energía, pero de repente, Vanessa comenzó a gritar, no quiero morir aquí, Loen. Tú eres enfermera, haz algo. Sosteniéndome el vientre, me levanté y presioné una y otra vez el botón de emergencia, aunque ya estaba roto, hasta que los dedos se me entumecieron, pero no hubo respuesta. Volví a arrodillarme y golpeé las puertas del elevador con todas mis fuerzas, marcando el ritmo de un sos. Mi bebé dio una patada fuerte, bajé la cabeza, abracé mi vientre y susurré, aguanta un poco más, mi amor. En ese momento, todavía creía que Alex vendría por mí. Él era el teniente de la unidad de rescate. Nadie sabía mejor que él que yo estaba embarazada, y nadie sabía mejor que él cuánto miedo me daba que algo le pasara a nuestro hijo. A la 6ª hora, Vanessa se lanzó de pronto hacia mí y me agarró las muñecas. Sus uñas se hundieron en mi piel. Loen, de verdad no puedo respirar. Dame tu lugar cerca de las puertas. Cerca de las puertas había una pequeña rendija, era el espacio que yo había dejado libre para el anciano y el niño. Siéntate y deja de desperdiciar oxígeno, todos estamos sufriendo, le dije. Ella lloró todavía más fuerte. Me odias porque volví a la vida de Alex, ¿verdad? ¿Quieres verme morir? Todos en el elevador me miraron. No me defendí, simplemente fui separando sus manos de mí. Poco a poco, puse mi chaqueta sobre la espalda del niño y acerqué un poco más al anciano a la rendija. Vanessa, si ahora tienes energía para llorar, significa que no eres la que está peor. Los labios del anciano se están poniendo azules y el niño está sudando demasiado. Ellos necesitan la ventilación más que tú. Ella se quedó sin palabras. Al segundo siguiente, se llevó una mano al pecho y se desplomó. Para entonces, mi propia visión ya se estaba volviendo borrosa. Sabía que la mitad de su desmayo era pánico real, pero la otra mitad era puro teatro para obligarme a ceder. Sin embargo, no podía arriesgarme. Con la ayuda de Tyler, el repartidor, la acostamos en el suelo, revisé su respiración y busqué en su bolso su medicamento. El frasco decía Xanax, no era un inhalador de rescate para el asma. Volví a meter las pastillas. Si no es asma, no vuelvas a gritar. Deja de asustar a los demás, le dije en voz baja. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y en su mirada había un odio imposible de confundir. A la 7ª hora, mis oídos empezaron a zumbar. Los movimientos del bebé se estaban volviendo cada vez más débiles. Reuní la última fuerza que me quedaba y escribí el estado de todos en la libreta. Anciano,
hipoxia, niño, temperatura alta, Vanessa, estado de pánico, repartidor, rasguños en el brazo, mujer embarazada, Loen Deves, disminución del movimiento fetal después de escribir la última línea. Me quité el anillo de bodas. Alex había puesto aquel anillo en mi dedo con sus propias manos el día que nos casamos. Me dijo, Len, recibo muchas llamadas de emergencia. Quizá no siempre pueda estar en casa. Pero te prometo una cosa. Cuando me necesites, seré el primero en correr hacia ti. En aquel entonces, le creí hasta que estuve embarazada de 6 meses, faltó a 3 ecografías. Y yo inventé excusas por él. Cuando Vanessa regresó de Londres y él fue a recogerla al aeropuerto en plena madrugada, me convencí de que solo eran viejos amigos. Incluso hoy, atrapada en este elevador, mi primer instinto fue decirme que él vendría a salvarme, pero cuando las puertas se abrieron, tomó a Vanessa en brazos y se fue, ni siquiera me miró. Una lucegadora entró desde afuera, los paramédicos irrumpieron con camillas y tanques de oxígeno, vi a Alex alejarse corriendo. Vanessa tenía los brazos alrededor de su cuello y el rostro enterrado en su hombro. Ella volvió la mirada hacia mí, su mirada era ligera, casi victoriosa. Sentí que mi mente se quedaba en blanco, y el anillo casi se me resbaló de los dedos. Marcus, un joven bombero, se arrodilló frente a mí. Señora, está bien. Lo miré y coloqué lentamente el anillo en su mano. Dáselo a Alex. Marcus se quedó atónito. Reuní el último aliento que me quedaba y dije, dile que mi bebé y yo ya no lo vamos a esperar. Después de esas palabras, me desplomé hacia atrás. Cuando desperté, estaba en la UCI, tenía tubos de oxígeno en la nariz, una vía intravenosa en el dorso de la mano y monitores fetales sujetos alrededor del vientre, emitiendo pitidos constantes. Un médico estaba junto a la cama con una expresión grave. La hipoxia prolongada ha provocado fluctuaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Primero necesitamos garantizar la estabilidad del bebé, así que la mantendremos bajo estricta observación. ¿Dónde está su familia? Su esposo fue a la sala de trauma acompañando a otra paciente y no ha regresado. El médico guardó silencio. Cerré los ojos, no por dolor, sino porque en ese momento todo me pareció absurdamente ridículo. Llevaba 3 años casada con Alex, sabía que su trabajo era peligroso, que podían llamarlo a un rescate en cualquier momento, y que en su corazón había una vieja herida llamada Vanessa. Por él, cuidé de su madre exigente. Por él, organicé las listas de apoyo familiar de su estación de bomberos. Desde que quedé embarazada, fui sola a mis controles, hice fila sola, pagué los copagos sola y conduje de regreso a casa sola, arrastrando mi espalda adolorida. Creí que el matrimonio se trataba de comprensión mutua, pero el resultado de toda esa comprensión fue que él decidió que nunca necesitaba ponerme en primer lugar. Media hora después, escuché pasos apresurados fuera de la habitación. Alex finalmente había regresado, su voz sonaba tensa. ¿Dónde está, Marcus? Tú estabas de guardia en la puerta. Marcus no respondió de inmediato. Escuché el leve tintineo de un objeto metálico cayendo en una palma. Era el sonido de mi matrimonio llegando a su fin. Teniente, dijo Marcus, su esposa me pidió que le entregara esto. La respiración de Alex se cortó. Marcus continuó. Dijo que ella y su hijo ya no lo van a esperar. Al otro lado de la puerta hubo un silencio mortal. Al segundo siguiente, la voz de Alex cambió por completo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Loen? ¿Cómo está? Abrí los ojos y miré las luces blancas y duras del techo. La enfermera asomó la cabeza para preguntarme si debía dejarlo entrar. Negué lentamente con la cabeza. No quiero verlo. La enfermera asintió y cerró la puerta. En el instante en que la puerta hizo clic al cerrarse, escuché a Alex gritar mi nombre desde el pasillo. No respondí. Puse las manos sobre mi vientre, donde un pulso débil pero constante aún latía, y le hablé a mi bebé. Desde hoy, mamá ya no va a esperarlo. Alex permaneció fuera de la habitación del hospital toda la noche. La enfermera me contó que, cuando salió a cambiarme la bolsa del suero, él no se había sentado ni había bebido agua, solo estaba mirando fijamente el pasillo. Su esposo parece muy preocupado por usted. Ignoré el comentario. Una preocupación que llega tarde es como una medicina vencida. Por mucha que tomes, ya no puede salvar una vida. A las 7 de la mañana, el médico entró a hacer la ronda, miró mi expediente y frunció el ceño. Anoche la frecuencia cardíaca fetal fluctuó de manera peligrosa. Por suerte, los primeros auxilios llegaron justo a tiempo, pero ahora necesita reposo absoluto en cama, 0 estímulos emocionales. Asentí. El médico me miró de reojo y suavizó el tono. Como exenfermera de urgencias,
Usted conoce los riesgos de la hipoxia durante el embarazo, no vuelva a exigirse de esa manera. Logré esbozar una sonrisa cansada. Si no me hubiera exigido, el anciano y el niño que estaban conmigo no habrían resistido hasta que abrieron las puertas. El médico guardó silencio, escribió algunas indicaciones en el expediente: garantizar bienestar fetal, observación, evitar estrés. Mientras la enfermera me traía agua, sonaron 3 golpes en la puerta. Era un patrón suave y familiar. Loen, soy yo, dijo Alex desde afuera. Mis dedos se quedaron inmóviles. La enfermera me miró, y yo dije: no abra. Afuera hubo unos segundos de silencio, luego Alex volvió a hablar. Sé que estás despierta. Solo quiero ver tu rostro, el tuyo y el del bebé. Miré la gráfica irregular del monitor fetal junto a mi cama. Aquellas líneas erráticas se parecían exactamente a la fuerza que yo había ido agotando lentamente en el elevador la noche anterior. Alex, dije en voz alta. Si ahora tienes tantas ganas de verme, debe ser porque ya te aseguraste de que Vanessa esté bien. Del otro lado no llegó ningún sonido. Sabía que mis palabras habían dado justo en el blanco. Finalmente, Alex dijo: Vanessa estaba aterrada. Sufre de trastorno de estrés postraumático. Tenía miedo de que le diera otro ataque de pánico. Giré el rostro hacia la puerta fría. Entonces mi embarazo de 6 meses no era tan importante como el susto de ella. Su voz sonó desesperada. No es eso, Loen. Por favor. Cálmate. Cuando entré al elevador, lo primero que vi fue a ella en el suelo gritando mi nombre. Pensé que tú podrías aguantar más. Eres enfermera de urgencias. Eres más fuerte que ella. Esa frase me hizo reír, aunque la risa me hizo doler el pecho. Así que era eso. Ser fuerte no era una razón para ser cuidada, era la excusa perfecta para dejarme al final. Alex, dije. No soy el último recurso de emergencia en tu lista de prioridades, tampoco soy una herramienta para que tú decidas quién merece ser salvado primero. Soy tu esposa y la madre de tu hijo. Desde el pasillo sonó un golpe sordo, como si él se hubiera apoyado pesadamente contra la pared. Fue mi culpa, déjame entrar, déjame explicártelo en persona. Cerré los ojos. Guarda tus explicaciones para el informe oficial del incidente y tus disculpas para ti mismo. No quiero verte. Hubo otro largo silencio. De pronto, el pomo de la puerta giró desde afuera, pero la enfermera lo bloqueó de inmediato. Señor, la paciente rechaza visitas, no puede entrar por la fuerza. Alex soltó el pomo, pero su voz bajó un tono. Loen, no uses a nuestro hijo para amenazarme. Abrí los ojos de golpe. Anoche, cuando yo golpeaba las puertas del elevador sosteniéndome el vientre, ¿dónde estaba él? Cuando mi bebé dejó de moverse y yo me desmayé por falta de oxígeno, a quien llevaba él en brazos. Y ahora, parado al otro lado de mi puerta, se atrevía a decir que yo estaba usando a mi hijo para amenazarlo. Me incorporé en la cama, agarrándome del borde. La enfermera intentó detenerme, pero tomé mi teléfono y llamé a Sarah, mi compañera de universidad y una implacable abogada de divorcios. Contestó con voz adormilada: Loen, ¿qué pasa tan temprano? Tenías una revisión hoy. Sarah, necesito que prepares los papeles del divorcio. ¿Dónde estás? En cuidados intensivos fetales, en Chicago Med. Alex está justo afuera de la puerta. Sarah hizo una pausa de exactamente un segundo. Voy para allá. No firmes nada, conserva todos los informes médicos, facturas y registros del incidente, y no te quedes a solas con él. Colgué. Alex, al otro lado de la puerta, claramente lo había escuchado todo. Su voz sonaba desesperada. Loen, ¿hablas en serio? Anoche, cuando esas puertas del elevador se abrieron, tú también hablabas muy en serio, ¿verdad? Aquella frase pareció dejarlo sin aire. Durante mucho tiempo, no volvió a decir nada. A las 10 de la mañana, Vanessa llegó. La oí llorar suavemente en el pasillo. Alex, todo es culpa mía. Loan debe estar furiosa conmigo. Si yo no me hubiera asustado tanto, tú no me habrías sacado primero. No es tu culpa, dijo él. ¿Cuántas veces había oído yo esa frase? El día que Vanessa regresó a Estados Unidos, lo llamó a las 11 de la noche, llorando porque había perdido su equipaje y tenía miedo de estar sola en el aeropuerto. Él dejó a medias el estofado casero de carne que mi madre había preparado para mis antojos de embarazo, y condujo hasta el aeropuerto. Cuando le pregunté por qué no le dijo simplemente que acudiera a seguridad del aeropuerto o a atención al cliente. Él respondió: no es su culpa, ha vivido en el extranjero durante años y se siente insegura. Cuando Vanessa tuvo dolor de estómago, él se perdió mi primera ecografía 3D. Cuando regresó y le enseñé la foto del bebé, me interrumpió: intenta entenderlo,
Era una emergencia. No es su culpa. Cuando Vanessa se mudó a nuestro vecindario, él le instaló las cortinas, le arregló las tuberías y le llevó medicinas. Cuando le dije que ella dependía demasiado de él, me respondió, Len, no es su culpa, le debo la vida. Aquella supuesta deuda de vida era como un lazo invisible que había asfixiado mi matrimonio durante 3 años, pero ya no iba a dejar que me ahogara más. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez era Vanessa. Su voz sonaba débil y temblorosa. Loen, ¿puedo entrar a verte? Antes de que pudiera responder, ella ya había empujado la puerta y entrado. Alex entró detrás de ella, frunciendo el ceño, pero no la detuvo. Cuando la enfermera intentó echarla, Vanessa empezó a llorar, con los ojos enrojecidos. Llevaba una bata de hospital y un pequeño vendaje en la frente, aunque la noche anterior solo se había hecho un rasguño menor. Parecía como si acabara de escapar de una zona de guerra. Se quedó de pie al pie de mi cama, con las manos entrelazadas. De verdad no lo hice a propósito, yo no le pedí que me sacara primero, solo estaba muy asustada. Pensé que iba a morir, la miré con frialdad. El médico no te dijo antes de entrar que no puedo sufrir estrés emocional, Vanessa se apresuró a decir. Él solo está preocupado por ti. Solté una risa. Ah, entonces como está preocupado por mí, irrumpe en cuidados intensivos fetales sin permiso, y como tú también estás tan preocupada por mí, vienes detrás de él. El rostro de Alex palideció. Loen, no tienes por qué hablarle así. Señalé mi historial médico sobre la mesita de noche, y como debería hablarle, debería decirle que no se preocupe, que entiendo perfectamente que su pequeño ataque de pánico es más importante que la vida de mi hijo. Él extendió la mano para tocar el expediente médico. Pero antes de que pudiera hacerlo, le aparté la mano de un golpe. No lo toques, ya no tienes ningún derecho a firmar ni revisar mis documentos médicos. La mano de Alex quedó congelada en el aire. Las lágrimas de Vanessa se desbordaron. Sé que me odias desde que volví de Londres. Si mi presencia te molesta tanto, me iré. Asentí. Sí, vete ahora mismo. Ella no esperaba una respuesta tan directa. Se quedó allí, atónita, con las lágrimas a medio caer, sin saber qué hacer. Alex frunció el ceño. Loen. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Cuando ella entró apresurada, dije, por favor, saque a estas personas que no tienen nada que ver conmigo, necesito descansar. La enfermera miró a Alex, luego a Vanessa. La paciente necesita reposo absoluto en cama. Por favor, salgan. Alex no se movió, sus ojos estaban fijos en mi mano, estaba desnuda, en mi dedo anular solo quedaba una leve marca. De pronto preguntó con voz ronca, ¿dónde está el anillo? ¿Te lo devolvieron? Su no se movió. No aceptaré el divorcio. Lo miré directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con absoluta claridad. Alex, no necesito que aceptes el divorcio, igual que no necesité tu permiso para quitarme el anillo. Justo entonces, oí pasos apresurados y un alboroto acercándose. Pensé que era Seba, pero la persona que irrumpió fue Brenda, mi suegra. En cuanto entró, golpeó la mesa con su bolso de diseñador. Ya basta, Loen. Vanessa estaba tan aterrada después de salir de ese ascensor que no pudo dormir en toda la noche. Y en vez de consolarla, estás dejando a mi hijo en ridículo. Sigues siendo la nuera de esta familia. Me recosté contra las almohadas y levanté lentamente la mirada. Así que el segundo acto del rescate heroico acababa de comenzar. Brenda entró con la actitud de una fiscal interrogando a una criminal. Llevaba un impecable traje pantalón morado, el cabello perfectamente fijado con laca, y en la muñeca tenía el brazalete de oro de $3,000 que yo le había comprado el año pasado. En aquel entonces, se quejó de que el diseño estaba pasado de moda. Pero en el grupo familiar presumió diciendo que Vanessa sí tenía buen gusto. El collar de platino que me regaló me hace ver más joven. No me había importado, porque era la madre de Alex, pero ahora, de pie junto a mi cama de hospital, sus primeras palabras no fueron para preguntar por mi salud ni por la de su nieto. Dijo, si le pides disculpas a Vanessa, olvidaremos todo esto. La miré fijamente. ¿A quién debería pedirle disculpas? A Vanessa, obviamente, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. La pobre chica quedó atrapada en un ascensor y se asustó muchísimo, y tú, usando tu embarazo como excusa, estás tratándonos a todos con mala actitud. Alex es bombero. A quien salva primero es una decisión profesional. No lo presiones con tu drama matrimonial. Empecé a reír. Brenda sabe hasta cuánto bajó anoche la frecuencia cardíaca de su nieto, pero el bebé está bien. No. Aquella simple frase hizo que el silencio cayera de golpe sobre la habitación. De pronto, lo entendí todo, a sus ojos
mientras yo siguiera respirando y el niño no hubiera muerto, nada de lo que me hicieran podía considerarse una injusticia, pero si Vanessa derramaba 3 lágrimas, eso era una tragedia mundial. Alex pareció darse cuenta de lo cruel que sonaban esas palabras, murmuró, «Mamá, no hables así, que he dicho mal». Brenda lo fulminó con la mirada, «Mírala, sacando la palabra divorcio por cualquier cosa. Cree que es la única mujer del mundo que ha estado embarazada». Yo trabajaba de pie sirviendo mesas. Cuando estaba esperándote a ti, me incorporé lentamente, la enfermera intentó ayudarme, pero la detuve con la mano. «Brenda, trabajar de pie durante tu embarazo fue tu realidad. Que yo esté ahora bajo reposo estricto para que mi bebé no muera es una orden médica. Si crees que los médicos exageran, ve a discutirlo con el departamento de obstetricia y ginecología». El rostro de Brenda cambió de color. «Loen, qué falta de respeto hacia tus mayores». Hablando de mayores, tomé mi teléfono de la mesita de noche y abrí la aplicación bancaria. «Ya que estamos todos aquí, arreglemos las cuentas de una vez por todas, Loen, no saques el tema del dinero ahora». Alex frunció el ceño al instante y lo miré. «Cuando debería sacarlo. Debería esperar hasta estar en un quirófano para que me digas que somos familia y que no debería ser tan mezquina». Al oír la palabra dinero, un destello de pánico apareció en los ojos de Brenda. Toqué la primera transacción. Marzo del año pasado, Brenda dijo que le dolía la espalda y quería ir a una clínica privada de rehabilitación. Pagué $800 por 12 sesiones de fisioterapia. Junio del año pasado, donación para la escuela privada de los hijos de tu cuñado, $1000. Brenda me pidió que lo adelantara. Octubre del año pasado, reformas en la cabaña familiar del norte del estado. Como Alex estaba desplegado con un equipo contra incendios forestales, Brenda me pidió que cubriera $1500 en materiales. Enero de este año, Brenda no quería quedar mal en la cena familiar y me hizo reservar un restaurante de carne de lujo. Entre el depósito y la cuenta final, fueron $600. Con cada cifra que leía, el rostro de Brenda se volvía más blanco. Alex, de pie junto a ella, tenía una expresión de absoluta confusión. No lo sabía, o mejor dicho, nunca se molestó en saberlo. Cada vez que su madre me pedía dinero, se lo ocultaba para evitar conflictos familiares. Antes pensaba que si yo lo daba todo, algún día él lo vería. Ahora entendía que quien no quiere mirarte simplemente te ignora. Giré la pantalla del teléfono hacia Brenda. En 3 años, eso suma aproximadamente $5500, y eso sin contar gastos diarios, compras, cenas ni la asignación mensual. Brenda tragó saliva con dificultad. ¿Qué estás insinuando? Eres la nuera, es tu deber cuidar de tus suegros. Claro, dije, pero ya no quiero hacerlo. La expresión de Alex se derrumbó. No lo miré. Entré en la página de transferencias automáticas y, justo delante de ellos, cancelé el depósito mensual de $200 que le enviaba a Brenda. Luego cancelé el pago automático de las facturas de electricidad y agua de la cabaña familiar. Cuando terminé, dejé el teléfono sobre la cama. A partir de hoy, ocúpense ustedes de los gastos de su propia familia. Mi dinero será para mantenerme a mí y a mi hijo. Ya no tengo dinero extra para alimentar a personas que no nos tratan como seres humanos. Brenda se puso pálida de rabia. ¿Cómo te atreves? La miré a los ojos. Acabo de hacerlo. Vanessa de pronto se apoyó contra el marco de la puerta y murmuró, Alex, estoy mareada. Alex, casi por puro instinto, extendió la mano para sostenerla. Fue un movimiento tan rápido que parecía grabado en sus huesos. Al ver esa mano, mi corazón terminó de congelarse. En ese preciso momento, Seo entró. Llevaba una elegante gabardina negra y sostenía un sobremanila. Sus ojos recorrieron los rostros de todos antes de posarse en mí. Loen, traje los papeles del divorcio. Alex le lanzó una mirada feroz. Sarah, no te metas en los asuntos de nuestra familia. Sarah sonrió con frialdad. Señor Davis, soy la representante legal de la señorita Loen Davis. Le aconsejo medir cuidadosamente sus palabras. Estoy tomando nota. Brenda golpeó la mesa con la mano, indignada. Una abogada. Loen, ¿de verdad vas a divorciarte? Llevas un Davis en el vientre. ¿A dónde vas a ir si te divorcias? Extendí la mano y tomé el sobre. El niño es mío. A donde vaya ya no es asunto de ustedes. Alex dio un paso adelante y bajó la voz. Loen, ¿de verdad vas a llevar esto al extremo? Levanté la mirada hacia él. Alex, ¿no fuiste tú quien nos llevó a este extremo en el segundo en que tomaste a Vanessa en brazos y te marchaste? Vanessa sollozó. Loen, tú crees que te robé a Alex, ¿verdad?
pero te juro que no es así. En el ascensor, yo solo quería ayudarte, pero no me dejaste acercarme a la rejilla de ventilación, diciendo que yo no estaba enferma. La fulminé con la mirada. ¿De verdad quieres hablar ahora mismo de lo que pasó en el ascensor? Ella se quedó sin palabras por un segundo. Alex frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, la voz de Marcus resonó desde el pasillo. Teniente Davis, acabamos de recibir las declaraciones formales de los otros civiles atrapados en el ascensor. Marcus sostenía una carpeta delgada. Al notar la tensión en la habitación, se quedó inmóvil. Brenda fue la primera en aprovecharlo. Perfecto, escuchémoslo todos. Veamos cuánto drama armó Loen allí dentro. La expresión de Marcus era complicada. Primero me miró a mí, asentí. Léelo. El rostro de Vanessa cambió al instante, extendió la mano y tiró del brazo de Alex. Alex, me siento mal, vámonos. Él no se movió. Marcus abrió la primera página. Declaración de Chloe, la madre del niño atrapado. Durante todo el incidente, Loen Davis mantuvo el orden y cedió el único espacio ventilado a mi hijo y a un anciano. Vanessa gritó repetidamente, exigiendo cambiar de lugar, e incluso empujó a Loen del brazo. Vanessa se puso blanca como una sábana. Marcus continuó. Declaración de Kyler, el repartidor. Alrededor de la sexta hora, Vanessa afirmó que estaba teniendo un ataque de asma, pero en su bolso no había ningún inhalador de rescate, solo medicamentos contra la ansiedad. Cuando Loen le pidió que dejara de gritar para no malgastar oxígeno, Vanessa acusó a Loen de intentar asesinarla. El silencio en la habitación fue absoluto. La mano de Brenda seguía congelada en el aire. Alex giró muy lentamente hacia Vanessa. Empujaste a Loen en el ascensor. Los labios de Vanessa temblaron. No fue a propósito, solo estaba muy asustada. Ya ves, dije con calma, no es su culpa. Una vez más. El rostro de Alex perdió todo color. Marcus cerró la carpeta y bajó ligeramente la voz. Hay otro informe. Teniente, Asuntos Internos requiere que se presente en la estación de bomberos a las 3 de la tarde para explicar su protocolo de triaje en la escena. ¿Hubo algún problema con el protocolo? Alex frunció el ceño. Marcus me miró de reojo y bajó la vista. Desde el momento en que usted sacó a Vanessa en brazos hasta que el equipo médico llegó a su esposa. Hubo una brecha de atención de 3 minutos y 20 segundos. Para entonces, ella ya había perdido el conocimiento y había sufrimiento fetal. 3 minutos y 20 segundos es muy poco tiempo. Apenas lo suficiente para escuchar una canción, pero dentro de un ascensor sin oxígeno, esos 3 minutos y 20 segundos bastaron para arrastrar a mi bebé al borde de la muerte. Los hombros de Alex se tensaron de golpe. Lo miré directamente. ¿Todavía crees que solo estoy haciendo un drama? Él no respondió. Sus manos apretaban mi anillo de bodas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Yo conocía muy bien esas manos sabían desatar cuerdas de rescate, cargar camillas y sacar víctimas de entre los escombros con extremo cuidado, pero anoche, esas mismas manos pasaron de largo frente a mí y levantaron a Vanessa. Alex murmuró, Loen, te juro que no sabía que estabas tan grave. Lo miré a los ojos. No lo sabías porque ni siquiera me miraste. Esa frase fue más devastadora que cualquier acusación. Él se quedó petrificado. Vanessa negó con la cabeza, llorando. Alex, no les creas. Todos se están poniendo de su lado solo porque está embarazada. Yo de verdad sentí que me estaba asfixiando. Vanessa. Marcus frunció el ceño. Estas declaraciones no vienen de una sola persona. Todos los civiles rescatados dieron sus testimonios por separado, y todos coinciden. Los ojos de Vanessa se pusieron aún más rojos. Marcus, tú también me estás atacando. Sé que admiras mucho a Loen. Pero yo también fui una víctima. Era astuta. Con una sola frase, volvía a colocarse en el papel de víctima. Antes yo pensaba que quizá ella simplemente era frágil de verdad, que dependía de Alex por pura inseguridad. Pero anoche, dentro del ascensor, lo vi claro por primera vez. Su fragilidad era selectiva. Si había un anciano y un niño, no le importaba a nadie más. Si había un bombero, temblaba. Si Alex estaba presente, se desmayaba. Seba se acercó a mi cama y golpeó suavemente el sobre que estaba sobre la mesita de noche. Loen, con tu estado médico actual, no te conviene soportar este circo. Te sugiero que les pidas que se vayan. Asentí. Brenda parecía querer decir algo más, pero Seba le lanzó una mirada afilada. Señora, la paciente necesita reposo absoluto. Si sigue alterando la tranquilidad de esta habitación, llamaré a seguridad del hospital para que la saquen. Brenda se erizó. ¿Me estás amenazando?
no es una amenaza, respondió Seba con frialdad, es una advertencia formal. Había 2 enfermeras asomadas en la puerta. Observando la escena, Brenda no tuvo el valor de armar un escándalo más grande, así que se conformó con lanzarme una mirada venenosa. Loen, te vas a arrepentir de esto. La vida de una mujer divorciada con un hijo arrastrándola es un infierno. Si no me divorcio ahora, mi hijo y yo seremos tragados por ese infierno, respondí con calma. Esta vez, Brenda no tuvo nada que decir. Marcus llamó a Alex para decirle que tenía que volver a la estación de bomberos para la reunión informativa. Antes de irse, Alex se quedó de pie en la puerta, mirándome durante mucho tiempo. Loen, hablaremos cuando regrese. Cerré los ojos. No hay nada de qué hablar. Hablaremos a través del acuerdo de divorcio. Cuando la puerta por fin se cerró con un clic, mi espalda, que había estado rígida todo el tiempo, se desplomó. Seba me sostuvo. ¿Te duele? No, negué con la cabeza. Solo estoy agotada. Ella me entregó una taza de agua tibia. Debiste haberte hartado de todo esto hace mucho tiempo, sonreí débilmente, pero de pronto las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba porque extrañara a Alex, lloraba porque sentía pena por la Loen de anoche. Para ser honesta, las 7 horas que pasé atrapada en el ascensor no empezaron cuando se fue la luz, empezaron el día en que Vanessa regresó a Estados Unidos. Ese día, Alex estaba conmigo en una ecografía en la clínica de obstetricia y ginecología. Mientras esperábamos, su teléfono sonó. Al ver el identificador de llamadas, su expresión cambió. ¿Quién es?, pregunté. Vanessa, dijo. Yo sabía quién era Vanessa, su primer amor inolvidable. Habían crecido juntos 10 años atrás, durante unas inundaciones repentinas muy graves. Ambos quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio derrumbado. Alex siempre contaba que, en el momento más crítico, Vanessa le sujetó la mano y le rogó que no se quedara dormido. Él recordó esa deuda de vida durante una década. Vanessa terminó mudándose al extranjero, y él estuvo de mal humor durante mucho tiempo. Cuando lo conocí, ya era el hombre más frío y racional de la unidad de rescate. Rara vez hablaba del pasado, pero cuando bebía demasiado, murmuraba el nombre de Vanessa. Yo lo sabía, pero en aquel entonces pensé que el pasado era solo eso, pasado. Pensé que si un hombre quería casarse contigo y tener hijos contigo, significaba que había elegido el presente. Mucho después comprendí que, para algunos hombres, el matrimonio no es despertar de un sueño, solo es encontrar a una mujer comprensiva que les administre la vida. Ese día, Vanessa lloraba por teléfono, diciendo que se había perdido en Oare y que no tenía sus maletas. Alex se levantó de golpe. Yo sostenía en la mano nuestro número de turno, como en una charcutería. Ya casi nos toca, le dije. Él respondió, Loen, Vanessa acaba de aterrizar y ya no conoce a nadie aquí. Ve tú sola a la cita. Volveré enseguida. No volvió. La técnica imprimió la primera imagen clara del pequeño rostro de mi bebé. Me quedé sentada sola en el pasillo, mirando aquella manita diminuta sobre el papel brillante. Le envié un mensaje y él respondió, Vanessa está muy alterada, llegaré a casa más tarde. Desde entonces, sus llegaré más tarde se multiplicaron. Cuando Vanessa estaba buscando apartamento, él llegaba más tarde. Cuando Vanessa se enfermaba, él llegaba más tarde. Cuando Vanessa no encontraba trabajo, él llegaba más tarde. Cuando yo vomitaba bilis por las náuseas del embarazo, él me decía que los entrenamientos de rescate habían sido especialmente agotadores. Cuando me daban calambres en las piernas a medianoche, él decía que Vanessa tenía pesadillas y no podía dormir sola. En realidad, nunca me enojé, simplemente anoté cada detalle, no para llevar cuentas, sino porque la partera del centro de maternidad me había pedido que llevara un diario de emociones del embarazo y apoyo familiar. Ella dijo que el embarazo no debía soportarse en soledad. El apoyo de la pareja era fundamental. Escribí en ese diario desde el primer mes hasta el sexto. Alex faltó a 12 citas médicas, y Vanessa apareció en el 17 veces. Ahora, aquel cuaderno que tanto odiaba mirar se había convertido en mi prueba más útil. Cuando Seba hojeó el diario, frunció el ceño cada vez más. Dios mío, has soportado demasiado. Me apoyé contra la cama, con la voz débil. Antes pensaba que, como él era bombero, salvar a otros era su deber. No quería competir con alguien que realmente necesitaba ayuda. Pero Vanessa no estaba en peligro todo el tiempo. Solo se ponía constantemente en situaciones donde él tenía que salvarla. No dije nada más, porque esa era la verdad absoluta. Esa tarde, Marcus me envió un mensaje. Dijo que la audiencia confirmó una grave falla de protocolo en la escena. Alex,
como oficial a cargo, no realizó el triaje médico básico y sacó directamente a Vanessa, causando un retraso crítico. Marcus también mencionó que Alex permaneció en silencio durante toda la reunión. Cuando publicaron las declaraciones de los civiles, Alex de pronto preguntó, ¿Loan me llamó desde adentro alguna vez? Marcus dijo que nadie en la sala le respondió, porque todos los registros mostraban que yo no había pronunciado su nombre ni una sola vez. Grité para que sacaran primero al anciano, grité para que alguien le diera agua al niño, grité para que no empujaran, porque no había aire, pero nunca llamé a mi esposo, porque creía firmemente que, en cuanto me viera, correría hacia mí. A las 8 de la noche, Alex regresó al hospital que esta vez, no llamó a la puerta, se quedó afuera. Mirándome a través del vidrio, yo le devolví la mirada, parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Tenía ojeras profundas y oscuras, y los ojos completamente inyectados en sangre. Mi teléfono vibró, era un mensaje suyo. Loan, leí todos los informes. Lo siento, miré esas dos palabras y apagué el teléfono. Un lo siento dicho antes de que ocurra una tragedia es humano, pero dicho después de destruir a alguien, no es más que un eco inútil que no repara nada. Estuve hospitalizada 5 días. Durante esos 5 días, Alex vino todos los días, a veces traía sopa, a veces fruta, a veces ropa de bebé, todo. Fue interceptado por las enfermeras. Él no se iba, simplemente se sentaba en los bancos del pasillo. Por la noche, cuando me llevaban en silla para hacerme pruebas, lo veía a lo lejos, con la cabeza inclinada, sosteniendo nuestro anillo de bodas. No voy a mentir y decir que no sentí una punzada de dolor. Después de todo, lo había amado, lo amé muchísimo, cuidé de su madre como si fuera la mía. Lo amé tanto que incluso en los peores días de mi embarazo enviaba actualizaciones a las familias de la estación de bomberos. Lo amé tanto que, si oía que se había lesionado en una emergencia, salía corriendo de casa en pantuflas para esperarlo en la puerta de la estación. Pero el amor no es un chaleco salvavidas impenetrable. No podía arriesgar mi vida por él una vez más. Al 5.º día, el médico me dio el alta, ordenándome reposo absoluto en casa y advirtiéndome que evitara a toda costa el agotamiento o cualquier angustia emocional. Alex se enteró de inmediato, asumió que volvería a nuestra casa. Incluso la limpió a fondo. Lo supe porque el encargado del edificio llamó para preguntar si Alex sabía armar una cuna o si el olor a cloro podía hacerle daño a una mujer embarazada. Yo solo le dije, no voy a volver allí. El día que me dieron el alta, Seba vino a recogerme en su auto compacto. Había puesto cojines suaves en el asiento trasero. Antes de que pudiera subir, Alex llegó corriendo desde el otro lado del estacionamiento. Loan llevaba una bolsa de papel marrón, dentro había muffins de arándanos, lo único que podía tolerar durante las náuseas del primer trimestre. Por fin lo había recordado. Qué lástima. Yo, apoyada contra la puerta del auto, ni siquiera miré la bolsa. ¿Qué quieres, Alex?, preguntó Seba con dureza. Él se detuvo frente a mí y tragó saliva con dificultad. Sé que no quieres volver a la casa. Yo me iré. Tú vive allí, está cerca del hospital y todo ya está preparado. No hace falta, dije. Ya alquilé un apartamento. El pánico cruzó sus ojos. ¿Alquilaste un apartamento? Estás embarazada. No deberías estar moviéndote de un lado a otro. Estoy preocupado por ti. Sonreí apenas. Alex, ¿no te parece ridículo que ahora te preocupes por mí? Su rostro palideció. Seba, de pie junto a mí, advirtió con frialdad. Señor Davis, Loan no puede permanecer mucho tiempo de pie. Alex respiró hondo. Está bien, no te alteres. Solo dame la dirección. Solo quiero cuidarte. Te prometo que no te molestaré. Negué con la cabeza. No hace falta. Él empezó a perder la calma. Loan, no puedes sacarme así de tu vida. Soy el padre de ese niño. Lo miré fijamente. Eres el padre, y precisamente por eso tu deber es respetar las necesidades médicas y la paz mental de la madre, no acosarme en el estacionamiento de un hospital. Él se quedó atónito. Continué. Primero, no vengas a verme en privado. Comunícate a través de mi abogado. Segundo, no vuelvas a traer a Vanessa cerca de mí. Y tercero, mantén a tu madre lejos de mí. Y si hago todo eso, la voz de Alex se quebró. ¿Considerarías no divorciarte? No, no dudé ni un segundo. Algo se rompió en lo profundo de sus ojos. ¿Por qué? Miré la bolsa de muffins en su mano. Porque ya no tengo apetito para eso. La frase sonó ligera, pero para él fue como el castigo más cruel. Bajó la cabeza, miró la bolsa y apretó lentamente los puños. Subí al auto. Justo antes de cerrar la puerta, de pronto extendió mi anillo de bodas hacia mí. Loan,
Quédate con esto, solo guárdalo, cuando estés más tranquila, hablaremos. No lo tomé, Seva habló por mí, señor Deves. La señorita Deves devolvió el anillo por voluntad propia. Aquí no existe eso de guardarlo por ahora. Haga lo que quiera con él, tírelo al río Chicago si le da la gana, pero no intente atarla con eso. La puerta del auto se cerró y salimos del estacionamiento. En el espejo retrovisor, vi a Alex de pie, inmóvil, con la bolsa colgando sin fuerza de su mano. No volví a mirar atrás. El apartamento que alquilé estaba a solo 2 cuadras del hospital. Era pequeño, pero estaba lleno de luz natural. Seva me ayudó a subir mis cosas y pegó un horario de medicación en el refrigerador. Vendré a verte una vez al día. Desde mañana, Marta vendrá a ayudarte con la casa. Cuidó de mi tía. Es completamente confiable, dijo Seva. Asentí y le di las gracias. Seva se sentó a mi lado con una expresión seria poco común. Loen, ¿estás completamente segura? Divorciarte mientras estás embarazada será brutal, no solo por los papeles, sino por la gente. Alex se va a arrepentir y no te dejará en paz. Tu suegra hará un escándalo. Vanessa se hará la víctima, y todos te dirán que lo perdones. Me acaricié el vientre. Estoy segura. ¿Cómo puedes estar tan segura? Guardé silencio un momento y luego dije, anoche tuve un sueño. Soñé que seguía atrapada en el ascensor. Las puertas se abrieron. Alex entró, tomó a Vanessa de la mano y se marchó, y una y otra vez ocurrió exactamente lo mismo. Yo gritaba desde el fondo hasta quedarme sin voz, pero él nunca me escuchaba. Los movimientos de mi bebé se fueron debilitando poco a poco. Cuando desperté, estaba empapada en sudor. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. Una casa que le provoca pesadillas a una mujer embarazada no puede llamarse hogar. Aquella misma noche, Alex regresó a nuestra antigua casa, me envió decenas de fotografías, la sala impecablemente limpia, la cuna ya montada, libros de embarazo sobre la encimera de la cocina, protectores de seguridad en las esquinas de los muebles. Después me escribió, Len, antes era un desastre. A partir de ahora voy a aprender a hacerlo mejor. Miré las fotos durante mucho tiempo, no me conmovieron. Lo único que sentí fue lástima. Si todo aquello hubiera aparecido antes, quizá habría llorado de felicidad. Ahora solo me hacía pensar en un estudiante que intenta entregar una tarea cuando el semestre ya terminó. El matrimonio no es un examen. Una tarea entregada tarde no aprueba la materia. No respondí. A las 10:30 de la noche, Alex me envió un mensaje de voz. Su tono era increíblemente apagado. Fue cuando llegué a casa. Me di cuenta por primera vez de que te llevaste absolutamente todo lo relacionado con el bebé, la ropa, los zapatitos, los expedientes médicos, incluso quitaste las notas que estaban pegadas en el refrigerador. Guardó silencio unos segundos. Loen, esta casa de repente se siente tan vacía. Detuve el audio. La casa no se había quedado vacía de repente, se había ido vaciando poco a poco. Cada vez que él salía corriendo para rescatar a Vanessa, la única diferencia era que ahora por fin se había dado cuenta. A la mañana siguiente llegó Marta. Era una mujer de unos 50 años, muy competente y de pocas palabras. Al ver mi rostro pálido, lo primero que dijo fue, señora, en esta casa, usted y el bebé son lo más importante, todo lo demás es ruido de fondo. Sonreí, y como sabe que existe ese, todo lo demás, Marta, coma porque vive sola y tiene los ojos llenos de cansancio. No siguió preguntando, algo que agradecí profundamente, pero la tranquilidad no duró mucho. Al mediodía sonó el timbre. Marta miró por la mirilla y frunció el ceño. Hay una mujer mayor y una chica joven. Ni siquiera tuve que adivinar. Brenda y Vanessa. Me senté en el sofá y apoyé una mano sobre mi vientre. No abras. Poco después, la voz de Brenda resonó desde el exterior. Loen, sé que estás ahí dentro, deja de esconderte. ¿Quién te crees para hacer que mi nieto viva en un apartamento barato? Vanessa también habló con suavidad. Brenda, no se enfade, tal vez Loen solo esté confundida. Brenda comenzó a golpear la puerta, confundida. ¿Y un demonio? Alex está suplicando su perdón. ¿Qué más quiere, acaso? Pretende destruir a toda la familia Deves. Marta frunció el ceño. Voy a llamar a la policía. Aún no. Tomé mi teléfono. Abrí la aplicación del timbre inteligente y activé el micrófono de la cámara. El rostro de Brenda apareció en la pantalla. Al ver encenderse la luz, gritó, abre la puerta. Loen, como el médico me ordenó reposo absoluto, respondí a través del intercomunicador. Si sigue golpeando mi puerta, llamaré al administrador del edificio y a la policía de Chicago. ¿De qué estás hablando? Brenda parecía desconcertada. ¿Desde
cuando me hablas como si fuera una extraña, desde que dejé de formar parte de su familia, el rostro de Brenda se puso morado de rabia. ¿Quién te crees que eres? Déjame advertirte algo. Nadie quiere casarse con una mujer embarazada y divorciada. Por mucho espectáculo que montes ahora, terminarás arrastrándote de vuelta hacia Alex entre lágrimas, como entonces siéntese y espere. Dicho eso, corté la comunicación. El pasillo quedó en silencio durante unos segundos. De repente, Vanessa comenzó a llorar. Loen, tú también me odias, ¿verdad? Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí, pero no culpes a Alex. Él ya ha sufrido bastante estos últimos días. Volví a activar el intercomunicador. Vanessa. Ella levantó la vista hacia la cámara. Si vuelves a llorar frente a mi puerta una sola vez más, imprimiré los informes oficiales del departamento de bomberos y los pegaré en la entrada del edificio para que todos los vecinos puedan leer cómo le quitaste el oxígeno a una mujer embarazada. Su expresión cambió por completo. Brenda también quedó inmóvil como una estatua. Además, lo que más te importa en este mundo es la opinión de los demás, ¿no es así? Entonces no vuelvas nunca más. Esta vez el silencio fue absoluto. Minutos después, se marcharon. Marta me observó con admiración. Dios mío, señora, tiene una voluntad de acero. Me recosté en el sofá. Tengo que ser fuerte, Marta. Ya no tengo a nadie detrás de mí que me proteja. Tengo que convertirme en mi propio equipo de rescate. Llegó el día de la audiencia oficial del Comité de Asuntos Internos en la sede del Departamento de Bomberos. Yo no quería asistir. El médico me había recomendado no salir de casa, y Seba dijo que una declaración escrita sería suficiente. Aún así, fui, no para ver humillado a Alex, fui porque quería que quedara perfectamente claro lo que ocurrió durante aquellas 7 horas. Un fallo en un protocolo de rescate no podía justificarse simplemente diciendo que alguien tenía mucho miedo. Tampoco podía permitir que quedara la idea de que la vida de una mujer puede quedar relegada a un segundo plano solo porque otra persona parece más frágil o vulnerable. Eso no cambió mi decisión, porque incluso si de verdad le hubiera salvado la vida, eso no justificaba dejar morir a su esposa y a su hijo. Al tercer día, Brenda me llamó. No contesté. Me envió un mensaje. Ven a cenar el sábado. Tus tíos, primos y demás familiares estarán aquí. No nos hagas quedar mal. Le mostré el teléfono a Seba, quien soltó una risa amarga. Es una trampa. No te preocupes. Estaré bien, respondí mientras guardaba mi libro de cuentas en el bolso. No tenía sentido esconderme. Si tanto le gustaba buscar el apoyo de la familia, entonces dejaría que toda la familia juzgara por sí misma. La noche del sábado, la mesa de los Deves estaba completamente llena. Estaban la tía mayor, el primo mayor, el primo menor y hasta esos familiares lejanos que normalmente solo aparecían en Acción de Gracias. En cuanto entré, todas las miradas se clavaron en mi vientre. Brenda estaba sentada en la cabecera de la mesa, con el rostro severo. Alex también estaba allí. Al verme, se puso de pie de inmediato. Loen, viniste. Lo ignoré y tomé la silla más cercana a la puerta. Brenda frunció el ceño con desagrado. ¿Por qué te sientas tan lejos? No te hagas la víctima en una cena familiar. Así me resulta más fácil irme temprano. El comedor quedó en silencio. Mamá, murmuró Alex, pero Brenda lo ignoró y fue directo al punto. Los llamé hoy para aclarar las cosas. Es normal que haya problemas en un matrimonio. Alex es bombero. Su trabajo es salvar vidas. Si aquel día sacó primero a Vanessa, fue una emergencia médica, no porque estuviera favoreciéndola. La tía mayor intervino de inmediato. Exactamente, Loen, que un hombre sea bueno en su trabajo es una virtud. Estás embarazada de su hijo. No montes un escándalo hablando de divorcio en una etapa como esta. El tío abuelo añadió. Además, Vanessa y Alex se conocen desde niños. Ella es como una hermana menor para él. No seas tan celosa. Tomé una jarra de agua, me serví un vaso y bebí un sorbo con toda calma. Brenda, al ver que permanecía callada, creyó que me había intimidado y elevó la voz. Loen, compórtate con madurez delante de la familia. Olvida esa tontería del divorcio y, sinceramente, deberías disculparte con Vanessa por cómo la trataste en el elevador. El rostro de Alex cambió de inmediato. Ya basta. Brenda golpeó la mesa. Basta de qué. Lleva un hijo de los Deves en el vientre. Tiene que aprender a comportarse. Mira el desastre que ha provocado estos últimos días. Dejé el vaso sobre la mesa. Ya terminaron. Familia Davis. Brenda palideció. Los llamé familia Davis porque ya no tenía intención de seguir siendo su nuera. Saqué el libro de cuentas de mi bolso y lo lancé al centro de la mesa. El golpe resonó con fuerza.
Todos se sobresaltaron. Abrí la primera página. Ya que toda la familia está aquí, revisemos los gastos de los últimos 3 años. Brenda entró en pánico de inmediato. Otra vez con el dinero. Loen, no tienes vergüenza. No tengo nada de qué avergonzarme. La miré fijamente. Mucho más vergonzoso es exigir disculpas después de vivir a costa de mi dinero. La tía mayor frunció el ceño. Loen, eso no está bien. La familia debe ayudarse. Sí, precisamente por eso he estado ayudando. Empujé el libro hacia el centro. La clínica privada de rehabilitación de mi suegra, la matrícula del colegio preparatorio del sobrino, las reformas de la cabaña, las cenas familiares de lujo, el préstamo para el coche del primo, las facturas de servicios cuando la tía mayor no podía llegar a fin de mes. Todo está registrado aquí. El primo menor se puso pálido. Loen, ¿por qué anotaste todo eso? Lo miré directamente. Porque trabajé 12 horas por turno en urgencias para ganar hasta el último centavo de esas páginas. El comedor quedó sumido en un silencio sepulcral. Estoy embarazada de 24 semanas. Miré a todos. Alex me ha acompañado al médico exactamente 2 veces. Una vez se fue a mitad de consulta porque Vanessa lo llamó. La otra me dejó en la puerta de la clínica porque Vanessa tenía dolor de estómago y fue a buscarla. Las otras 12 veces fui sola. Alex se quedó blanco como una sábana. Saqué mi diario de embarazo. Aquí está el registro. Los médicos siempre recomiendan que el padre esté presente. Pero Alex estaba demasiado ocupado salvando al mundo y cuidando de Vanessa. Brenda lanzó un chillido. ¿Y qué tiene de malo que un hombre trabaje duro? Nada. La miré directamente. Tampoco tiene nada de malo cuidar de su exnovia. Lo que está mal es exigirme comprensión mientras me utilizan como niñera gratuita y cajero automático de la familia Davis. La tía mayor se quedó sin palabras. El primo menor bajó la cabeza. Las expresiones de los demás familiares empezaron a cambiar. Habían venido esperando verme humillada y suplicando perdón, pero de pronto comprendieron que aquello no era un juicio contra mí, era una acusación contra ellos. Desesperada, Brenda exclamó: ¿estás diciendo todo esto solo para humillar a Alex y obligarlo a pedir perdón? Ya se ha arrastrado bastante. ¿Qué más quieres? El divorcio. Pronuncié cada palabra con claridad. Aquella palabra cayó sobre la mesa como una lápida. Alex apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Loen, ¿podemos hablar en privado? No, lo miré a los ojos. Durante 3 años hablé contigo en privado, y el resultado fue que todos ustedes pensaron que yo era una idiota a la que podían pisotear. Justo entonces llegó Vanessa, entró usando un suéter blanco, con los ojos enrojecidos. Lo siento, Brenda. Llegué tarde. Brenda la miró como si hubiera encontrado un salvavidas. Vanessa, llegas justo a tiempo. Diles a todos que aquel día Alex te rescató primero porque era una emergencia, no por favoritismo. Vanessa se quedó junto a la puerta mientras unas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Todo es culpa mía. Si yo no existiera, Loen y Alex no estarían así, lo juro. Me iré si es necesario. Mientras Loen lo perdone. La actuación era perfecta, parecía estar cediendo, pero en realidad me convertía a mí en la villana incapaz de perdonar a un esposo arrepentido. Antes me habría temblado el cuerpo de rabia, ahora solo sentía un cansancio infinito. Saqué mi teléfono y abrí el informe oficial del CFD que Marcus me había enviado. Vanessa, ¿de verdad quieres seguir con este espectáculo delante de todos? Su expresión cambió ligeramente. Leí el primer párrafo en voz alta. Múltiples víctimas confirmaron que Vanessa exigió repetidamente el lugar con ventilación y tuvo un altercado físico con la mujer embarazada Loen Davis. Vanessa levantó la cabeza de golpe. Leí el segundo párrafo. Vanessa afirmó sufrir un ataque de asma, pero los exámenes médicos confirmaron que no existían signos de asma aguda. Luego el tercero. Las lesiones de Vanessa fueron rasguños superficiales que no justificaban una evacuación de máxima prioridad. En el comedor solo se escuchaba la respiración de los presentes. Brenda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas de Vanessa parecieron secarse de inmediato. Guardé el teléfono y tomé mi bolso. No voy a cenar con ustedes esta noche. Le dejaré una copia del libro de cuentas a Alex. No espero recuperar ni un centavo. Solo quiero que quede absolutamente claro que no le debo nada a la familia Davis. Luego miré a Alex. Hubo un tiempo en que los consideré mi verdadera familia, pero ustedes tomaron mis esfuerzos como obligaciones, mi paciencia como debilidad y a mi hijo como una ficha de negociación. Alex se puso de pie temblando. Loen, yo nunca pensé, pero lo hiciste. Me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí, Brenda soltó un grito desgarrador.
Si sales por esa puerta hoy, no vuelvas jamás. Me detuve unos segundos, pero no me di la vuelta. Eso espero. Antes de que la puerta se cerrara, escuché a uno de los familiares murmurar: tal vez. Realmente nos pasamos de la raya con ella. Era apenas un susurro, pero sonó como una bofetada en el rostro de Brenda. Mientras caminaba hacia la calle, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Había una fotografía antigua. En ella aparecían Alex y Vanessa cuando eran jóvenes, frente a un monumento dedicado a los rescatistas de las inundaciones de hacía 10 años. Vanessa estaba apoyada sobre su hombro y sonreía dulcemente. Debajo había un mensaje: Loen, tú no eres su primer amor. No intentes competir conmigo porque perderás. Miré la foto y solté una carcajada. Le respondí: no estoy compitiendo. Puedes quedártelo. La provocación de Vanessa no me quitó el sueño. La persona que realmente no pudo dormir fue Alex. A primera hora de la mañana siguiente me envió un mensaje: Loen. Lo ignoré. Unos minutos después llegó otro: he investigado lo que pasó en las inundaciones. Vanessa no fue quien me salvó. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos sin responder. Media hora más tarde envió una fotografía de un viejo recorte de periódico. Era del rescate de aquel año. Alex aparecía en una camilla, pálido como un fantasma. Vanessa lloraba junto a él, pero en una esquina de la imagen había otra chica con una coleta. No la reconocí. Alex escribió: un veterano bombero encontró los registros. Fue esa chica quien corrió a buscar ayuda. Vanessa estaba atrapada junto a mí y no podía hacer nada. Durante años me dejó creer que le debía la vida. Apagué la pantalla. Seo me preguntó: ¿qué pasa? Le mostré el teléfono. Ella soltó una risa burlona. Los primeros amores de hace 10 años son como un buffet libre. Toman lo que les conviene y luego se lo apropian. ¡Qué joyita! Pero ya no te importa, ¿verdad? No, respondí. Luego me corregí: bueno, si me importa un poco. Estoy enfadada por la Loen del pasado. Si Alex solo hubiera sentido gratitud hacia ella, podría entenderlo, pero resulta que esa gratitud era una mentira. Destruyó nuestro matrimonio, faltó a las ecografías, me dejó morir en un elevador, todo por una deuda de honor que ni siquiera existía. Es tan ridículo que ya no sé a quién odiar más. Al mediodía, Alex vino a verme, no subió, me escribió desde la calle: no voy a subir. Solo quiero contarte lo que pasó entonces. No tenía ningún deseo de verlo, pero algunos nudos deben desatarse para poder tirarlos a la basura para siempre. Bajé al vestíbulo acompañada por Marta. En el patio del complejo residencial, Alex estaba sentado en un banco. Parecía demacrado, tenía barba descuidada y ya no quedaba rastro del impecable teniente Davis. Al verme, se levantó de inmediato. Loen. Ignoré la mano que me tendía y me senté frente a él. Marta permaneció a unos metros de distancia. Alex la observó y sonrió con amargura. Ni siquiera soportas estar a solas conmigo. No, respondí. El dolor cruzó fugazmente su mirada. Loen. Cuando desperté después de aquel accidente, Vanessa estaba llorando a mi lado. Me dijo que sostuvo mi mano y no me dejó dormir. Pensé que me había salvado. Escuché en silencio. Continuó: estos días contacté a los equipos de rescate de entonces y encontramos a la otra chica. Me contó que simplemente pasaba por allí, escuchó los gritos y corrió a buscar a los paramédicos. No quería atención mediática, así que nunca dejó su nombre. ¿Y Vanessa lo sabía? Pregunté. Él cerró los ojos. Sí, lo sabía, lo admitió. Dijo que no me corrigió porque tenía miedo de que dejara de prestarle atención. No me sorprendió. Vanessa siempre había sabido exactamente dónde golpear a la culpa, la fragilidad, los recuerdos del pasado. Había jugado esas cartas a la perfección. Alex me miró con los ojos llenos de lágrimas. Loen, cometí un error imperdonable. Confundí la culpa con la responsabilidad. Pensé que, como eras tan racional, siempre aguantarías. Pensé que, como eras fuerte, siempre podrías esperar. Olvidé que las mujeres embarazadas también tienen miedo. No lo olvidaste, lo interrumpí. Simplemente nunca te detuviste a pensarlo. Aquella frase lo hizo estremecerse. Sí, bajó la cabeza. Nunca me detuve a pensarlo. Sacó de su bolsillo nuestro anillo de bodas. Estaba perfectamente pulido. He estado pensando en aquel momento dentro del elevador. Debió dolerte muchísimo. Miré el anillo. No, se quedó paralizado. Lo que me dolió fue asfixiarme dentro del elevador sin poder pedir ayuda. Cuando me quité el anillo sentí un alivio enorme. Los ojos de Alex se pusieron rojos de inmediato. Loen, por favor, no digas eso. ¿Y qué quieres que diga? Lo miré con frialdad. Que llore, que grite, que espere eternamente mientras eliges entre Vanessa y yo.
ya no quiero que elijas a nadie. Hice una pausa. Porque yo ya no te elijo a ti. Una brisa atravesó el patio levantando hojas secas. Alex bajó la cabeza, el anillo parecía quemarle las manos, murmuró. Podemos esperar hasta que nazca el bebé para hablar del divorcio. No, respondí. Él levantó la vista bruscamente. ¿Por qué? Ahora estás débil. El divorcio solo te causará más estrés. Me mudaré, te entregaré todo mi sueldo. Haré que Vanessa se arrodille para pedirte perdón. Haré lo que me pidas. Alex, lo interrumpí. Todavía no entiendes nada, pronuncié cada sílaba con una frialdad absoluta. No estoy negociando condiciones contigo. Simplemente ya no te necesito, y al decirlo, no sentí el temblor que esperaba. Solo sentí una paz que había llegado demasiado tarde. Alex palideció, parecía aferrarse a la última esperanza. ¿Y el bebé? ¿No quieres que nuestro hijo crezca en una familia completa? Acaricié suavemente mi vientre. Prefiero que crezca en una familia segura antes que en una familia completa. Eso era mucho más importante. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Nora, mi compañera de trabajo en la clínica de maternidad. Su voz sonaba aterrada. Loen, Vanessa está aquí, en la clínica, te está buscando. Está llorando fuera de la sala de conferencias y diciendo, tú arruinaste su vida. Hay un montón de mujeres embarazadas mirando. El rostro de Alex se torció de horror. Fue a tu trabajo. Me levanté de inmediato. Seba acababa de detener el auto junto a la acera. Antes de abrir la puerta, miré a Alex. Mira, esta es la fragilidad que has estado protegiendo durante 10 años. Subí al auto y nos marchamos. Esta vez, Alex no tenía absolutamente ningún derecho a detenerme. Cuando llegué a la clínica de maternidad, Vanessa estaba en el segundo piso. En el salón principal estaban dando una clase de primeros auxilios para futuras madres. Había más de una docena de mujeres sentadas sobre colchonetas, con maniquíes de RCP y botiquines médicos. Vanessa sollozaba desconsoladamente. Solo quiero que me escuche. ¿Por qué todos me culpan? Si Alex me prestaba atención, era porque somos amigos desde la infancia. Yo nunca quise destruir una familia. Usaba un tono lastimero, pero proyectaba la voz para que todos pudieran escucharla. La señorita Loen está de baja médica y hoy no trabaja. Si quiere hablar con ella, llámela. Pero no interrumpa la clase. Vanessa negó con la cabeza de forma dramática. Me bloqueó, y Alex tampoco quiere verme por culpa de ella. No sé qué hice tan mal. Las mujeres embarazadas empezaron a murmurar entre ellas. Subí las escaleras, apoyándome en el pasamanos. Cuando alguien me vio, abrió paso. Nora corrió hacia mí para sostenerme. Loen, ¿qué haces aquí? Deberías estar en reposo absoluto. Si alguien monta una función teatral en mi lugar de trabajo, tengo que venir a limpiar el escenario, dije en voz alta. Vanessa se giró de golpe, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Loen, yo no quería montar una escena, solo quería preguntarte por qué quieres quitarme a Alex. Por tu culpa. Ni siquiera me contesta el teléfono. La miré de arriba abajo. Vanessa, creo que tienes los conceptos confundidos. Yo soy la que se está alejando de Alex. No te lo estoy quitando, te lo estoy arrojando encima. Ella quedó atónita. Toda la sala quedó en completo silencio. Caminé hasta el frente del aula y tomé un marcador. Señoras, hoy teníamos programada una clase sobre primeros auxilios en espacios cerrados. ¡Qué coincidencia! Justo nos han traído un caso real para analizar. Nora se quedó paralizada. Loen, le lancé una mirada tranquilizadora. Escribí en la pizarra: espacio cerrado, mujer embarazada, anciano, niño, persona emocionalmente inestable. Me giré hacia las asistentes. Si quedan atrapadas durante 7 horas en un ascensor sin ventilación y con oxígeno limitado, ¿quién tiene prioridad para sentarse cerca de la abertura de aire? Una mujer embarazada levantó la mano. El anciano, el niño y la mujer embarazada. Exacto, asentí. No la persona que llora más fuerte. Vanessa palideció. ¿Qué estás insinuando? Regla número 1, no gritar. Conservar energía y evitar altercados físicos. Continué. Segundo punto. ¿Cuál es el elemento más peligroso en un espacio cerrado? Otra futura madre respondió: el pánico. Correcto. El pánico acelera el consumo de oxígeno de todos y les roba oportunidades de sobrevivir a quienes están en verdadero peligro. Vanessa corrió hacia mí e intentó arrebatarme el marcador de la mano. Estás hablando de mí, ¿verdad? Me agarró del brazo. Suéltame, ordené. No lo hizo. ¿Por qué quieres destruirme? ¿Sabes que tengo estrés postraumático? ¿Sabes que me aterra la oscuridad? ¿Sabes que pierdo el control? Puedo entender que alguien pierda el control. Levanté la mirada.
Lo que no puedo entender es que empuje a una mujer embarazada cuando pierde el control, y mucho menos entiendo las mentiras compulsivas. En ese momento, alguien se levantó desde el fondo del aula. Yo soy testigo. Era una mujer con una barriga enorme, la reconocí, era Chloe, la madre del niño pequeño del ascensor. Había venido a tomar clases ese día y estaba sentada al fondo, usando una mascarilla quirúrgica. Se la bajó y miró a Vanessa con furia. Ese día, en el ascensor, Loan nos protegió a todos. Dijiste que no podías respirar y Loan buscó tus medicinas dentro de tu bolso. No tenías ningún inhalador para el asma, nada, y aún así le agarraste el brazo para robarle su lugar. Mi hijo no dejaba de llorar. Y ella le dio su propia chaqueta mientras se quedaba sentada en el peor rincón de la cabina. Toda el aula cayó en un silencio sepulcral. Los ojos de Chloe se pusieron rojos. Cuando se abrieron las puertas, yo también lo vi. Ese bombero te agarró a ti y salió corriendo sin mirar a nadie más. Loan estaba desplomada contra la pared, pálida como un cadáver. Vanessa chilló. Todas se ponen de su lado solo porque está embarazada. Chloe soltó una risa sarcástica. No nos ponemos de su lado porque esté embarazada. Nos ponemos de su lado porque dice la verdad. Nora sacó el registro de visitantes. Señorita Vanessa, usted ha irrumpido en una clínica médica privada sin cita, perturbando a pacientes y personal. Ya llamamos a seguridad del edificio. Fue entonces cuando Vanessa entró en verdadero pánico. Giró para huir, pero vio a Alex de pie en la escalera. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Su rostro estaba oscuro, cubierto de sombras. Vanessa lo vio como su tabla de salvación y corrió a abrazarlo. Alex, escúchame. Solo vine a hablar, pero todos se pusieron en mi contra. Yo no quería que Lauren te malinterpretara. Alex la miró. Esta vez, no abrió los brazos para recibirla. Vanessa, ¿por qué viniste aquí? Para disculparme. Disculparse requiere hacer un escándalo llorando delante de decenas de mujeres embarazadas en su lugar de trabajo. La voz de Alex era baja, pero helada. Siempre ha sido así. Cada vez que decías que tenías miedo, que ya no podías soportarlo, solo era una excusa para hacer que yo corriera a salvarte. Las lágrimas de Vanessa cayeron a chorros. Ahora no confías en mí. Por culpa de ella. Alex la miró, y en sus ojos, por primera vez, no había ni una pizca de compasión. No es por ella. Es porque por fin he visto quién eres realmente. El rostro de Vanessa quedó sin color. De repente, se volvió hacia mí con una mirada llena de veneno. Loan, ¿ya estás feliz? Tienes a tu bebé, tuviste tu matrimonio, y ahora todos te tienen lástima. Pero yo lo he perdido todo. La miré fijamente. Si lo has perdido todo, no fue por mí, fue porque pasaste toda tu vida intentando robarlo de los demás. Y al final descubriste que las cosas robadas siempre se escapan entre los dedos. El guardia de seguridad llegó y se llevó a Vanessa, que pateaba y gritaba el nombre de Alex. Esta vez, Alex permaneció como una piedra, sin mover un solo músculo. La multitud empezó a dispersarse. Nora me ayudó a sentarme en una silla. Alex caminó hasta la puerta del aula, con la voz tensa. Loan, lo siento, no pensé que vendría aquí. Hay muchas cosas en las que nunca pensaste, respondí. Su rostro se derrumbó. Me encargaré de ella, prometió. Miré las palabras que había escrito en la pizarra. Niño, mujer embarazada, persona inestable. Debiste encargarte de ella hace mucho tiempo, dije. Él guardó silencio. Saqué unos documentos de mi bolso y se los entregué a Sara, quien se los pasó a Alex. Al leer el título de la carpeta, sus dedos se congelaron. Era una queja formal, y la queja no era contra Vanessa, era contra él. Alex levantó la mirada, incrédulo. Loan, vas a presentar una queja formal contra mí. Eras mi esposo, le dije, y por eso, durante años, encontré mil excusas para perdonarte, pero también eras el comandante del incidente en ese rescate. Ese día, la persona a la que negaste atención médica a tiempo no era solo tu esposa. Era una civil embarazada y un bebé no nacido. El color fue abandonando su rostro poco a poco. Continué, no necesitas encargarte de Vanessa. Encárgate de ti mismo. Después de presentar la queja formal, Alex dejó de acosarme, cooperó con asuntos internos, se sometió a evaluaciones psicológicas y recibió nueva capacitación sobre protocolos. De vez en cuando, Marcus me enviaba mensajes diciendo que Alex había solicitado voluntariamente un traslado al área de mantenimiento de equipos y tareas administrativas en la estación. Me dijo que el teniente Deves era una sombra de lo que había sido. Leí esos mensajes y no respondí. Sus cambios eran suyos.
no míos. Lo único que yo necesitaba tramitar con urgencia era mi divorcio. El día que fuimos al tribunal de familia, el sol brillaba con fuerza. Y Seba me acompañó. Alex ya estaba en la sala de mediación, llevaba una sencilla chaqueta negra y tenía el acuerdo de divorcio frente a él. Al verme entrar, se puso de pie por instinto, pero se obligó a sentarse de nuevo. La mediadora era una mujer de mediana edad, con voz tranquila. Por favor, tómese su tiempo con esto, señora Davis. A veces el embarazo altera las emociones. El señor Davis ha mostrado una clara disposición a corregir sus errores. Un divorcio no es un asunto menor, especialmente con un hijo en camino. No la interrumpí, esperé a que terminara y luego respondí. Estoy completamente tranquila y racional. La mediadora miró a Alex. Él dijo con una voz muy ronca, no quiero divorciarme, era lo esperado. Abrí el acuerdo. La casa era tuya antes de casarnos. No estoy pidiendo nada. El auto está a tu nombre. Lo mismo. Los ahorros conjuntos se dividirán 50 y 50. Tengo los estados de cuenta bancarios. La manutención del niño se determinará según las necesidades reales. Una vez que nazca el bebé, en cuanto a los gastos médicos del embarazo, solicito que cubras el 50%, conforme a la ley estatal. Alex soltó una risa amarga. Eres tan calculadora. Planeabas dejarme desde hace mucho, ¿verdad? No lo miré a los ojos. Tú me enseñaste cómo hacerlo. Paso a paso, el dolor apareció en su mirada. La mediadora preguntó, señor Davis, ¿por qué se niega a firmar? Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Porque todavía la amo. Sentí una punzada, pero no de lástima, era pura ironía. Le pregunté, dices que me amas, entonces, ¿por qué siempre salías corriendo en cuanto Vanessa llamaba? Él abrió la boca. Pensé que era mi responsabilidad. Dices que me amas, entonces, ¿por qué estabas en el aeropuerto recogiéndola durante mi primera ecografía 3D? Dices que me amas, pero cuando yo estaba hospitalizada, vomitando por las náuseas del embarazo, tú estabas arreglando las tuberías de su apartamento. Lauren, Alex, dices que me amas, pero cuando se abrieron las puertas de aquel maldito ascensor, ni siquiera te dignaste a mirarme. Cuando terminé de hablar, Alex se quedó completamente sin palabras. El silencio en la sala de mediación era asfixiante. La mediadora no intentó convencernos de nada más. Bajé la mirada y firmé la última página del acuerdo. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue limpio y rápido. Tapé el bolígrafo y lo empujé por la mesa hacia Alex. Tu turno. Él miró el bolígrafo como si fuera un cuchillo. Si firmo, de verdad todo habrá terminado. Aunque no firmes, ya terminó. Respondí. Solo estás alargando la burocracia. Los ojos de Alex se enrojecieron. Lauren, ese día de verdad no quise dejarte atrás. Cuando vi a Vanessa llorando, mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Sé que es una excusa patética, pero fue instinto. Gracias por tu honestidad, asentí. Él pareció aturdido. Tu instinto la eligió a ella, y mi razón eligió dejarte a ti. Es bastante justo. Su mano temblaba. Tomó el bolígrafo, pero no logró firmar. La mediadora sugirió, señor Davis, si no puede tomar una decisión hoy, podemos posponer la firma para otra sesión. Por mí está bien, dije. No iba a obligarlo a firmar en ese momento, porque no tenía prisa. Sabía que este divorcio se llevaría a cabo de una forma u otra. Al salir del tribunal, tenía una cita para mi última ecografía antes del parto. Alex me siguió varios metros detrás. No se acercó, solo me observó hacer fila, pagar el copago, sacarme sangre y entrar en la sala de ecografía. Se había perdido todo eso incontables veces en el pasado. Hoy, por fin, lo vio todo de principio a fin. Fuera de la sala de ecografía, se quedó junto a la puerta, escuchando los fuertes latidos del corazón del bebé resonar a través de la madera. Tum, tum, tum. Las lágrimas de Alex cayeron sin control. Una enfermera lo vio y le ofreció un pañuelo. Señor, por favor, no llore tan fuerte. Va a estresar a la madre embarazada. Escuché a la enfermera desde dentro y no pude evitar sonreír con ironía. Vaya, resulta que ahora él era un factor de estrés para la madre embarazada. Los resultados fueron excelentes. La doctora me dijo que mi recuperación había sido milagrosa, pero que debía evitar a toda costa a las personas tóxicas. Alex estaba de pie a un lado. La doctora no sabía quién era, pero aquella frase fue una bofetada directa en su rostro. Recogí mis informes, le di las gracias a la doctora y salí. Te llevaré a casa, susurró Alex. No, Seba me está esperando abajo, respondí. Él asintió, pero no se movió. Lauren, ¿puedo tocar tu vientre?
Solo una vez me detuve, la petición no era irrazonable, pero miré su mano y, de repente, recordé exactamente aquel instante en que las puertas del ascensor se abrieron a la fuerza, así que respondí, no, la pequeña luz que aún quedaba en sus ojos se apagó por completo, lo entiendo. Aquella noche recibí un largo mensaje de Vanessa, me dijo que Alex ya no le hablaba, que todos en la estación de bomberos la despreciaban y que la agencia de relaciones públicas donde trabajaba, un empleo que había conseguido gracias a los contactos de Alex, la había despedido después del incidente ocurrido en la clínica de maternidad. También dijo que ya no quería vivir y que, si yo tenía un mínimo de conciencia humana, debía decirle a Alex que lo ocurrido en el ascensor no había sido culpa suya. Le hice una captura de pantalla y se la envié a Seba. Ni siquiera respondas, me recomendó, y no lo hice, pero Vanessa no estaba dispuesta a rendirse. Lauren, no creas que has ganado. Si Alex no firma el divorcio es porque todavía me lleva en su corazón. Solo siente lástima por ti. Debido al bebé, ese mensaje me hizo reír a carcajadas. Ella seguía creyendo que el amor de Alex era algún tipo de trofeo de guerra. Al día siguiente recibí una notificación oficial del departamento de bomberos. La audiencia disciplinaria final había sido programada para el viernes. Asistirían representantes de la tienda departamental, las víctimas y los altos mandos. Márquez me escribió, Lauren, el jefe quiere que estés presente, pero si no te sientes capaz, no te obligues. Iré, respondí, había cosas que necesitaba escuchar con mis propios oídos. Y lazos que debían romperse públicamente. Ese día me puse un vestido premamá largo de color beige. Seba me observó y comentó, no pareces alguien que vaya a una guerra. Acaricié mi vientre, no voy a una guerra. Voy a cerrar un capítulo. La audiencia se celebró en el área principal de vehículos de la estación de bomberos. No había prensa, pero sí estaban presentes las familias de las víctimas, los jefes del departamento y los propietarios de la tienda. Alex ocupaba la primera fila, vestía su impecable uniforme de gala, su espalda estaba más recta que nunca, pero yo sabía que no estaba allí para recibir una medalla, estaba allí para admitir su culpa. El jefe del batallón habló primero. Respecto al rescate en el ascensor ocurrido el 7 de mayo, se ha confirmado que, aunque la extracción fue completada con éxito, existió una negligencia evidente en la clasificación médica y en el orden de prioridad de evacuación. El comandante a cargo ha sido retirado de sus funciones operativas y será sometido a una reevaluación. Un murmullo recorrió la sala. Alex dio un paso al frente, sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrarme. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, luego apartó la vista. Soy el teniente Alex Davis. Fui el comandante del incidente aquel día. Su voz sonaba firme, pero dejaba escapar una tensión contenida. Al ingresar al ascensor, no apliqué el protocolo de clasificación médica por gravedad. Permití que mis prejuicios personales y percepciones subjetivas influyeran en mis decisiones. Evacué primero a la señorita Vanessa, quien presentaba lesiones menores, retrasando así la atención crítica de la señora Lauren Davis, que se encontraba en una etapa avanzada de embarazo. Cuando pronunció mi nombre, su voz se quebró claramente. No fue un error de juicio profesional, fue una grave negligencia. Acepto cualquier sanción disciplinaria y pido perdón a todas las personas afectadas. Luego se inclinó en una reverencia perfecta de 90 grados, el silencio fue absoluto. Vanessa también estaba allí. Oculta al fondo de la sala, llevaba una gorra de béisbol y una mascarilla quirúrgica, aterrada de que alguien la reconociera, pero cuanto más intentaba esconderse, más llamaba la atención. Los propietarios de la tienda también pidieron disculpas, reconocieron haber ignorado 2 reportes previos sobre fallos en el ascensor. Recordé que el repartidor había mencionado que casi quedó atrapado el día anterior. Aquellos reportes no eran infalibles, eran pequeñas señales de advertencia que alguien decidió ignorar. Toda la cadena de responsabilidades apareció proyectada en una pantalla: los registros de mantenimiento, la llamada al 911, los informes médicos, las declaraciones de los testigos, y las notas de mi cuaderno. Cuando aquella hoja arrugada apareció ampliada en una pantalla gigantesca, nadie fue capaz de pronunciar palabra, gritaba más fuerte que cualquier discurso. Márquez también habló como testigo. Parecía algo nervioso, pero habló con absoluta claridad. Cuando entré al ascensor, la señora Davis ya estaba semiconsciente. Antes de que la sacáramos, puso su anillo de bodas en mi mano. La gente comenzó a murmurar. Alex, sobre el escenario, se quedó rígido. Esto es un asunto personal que no figura en los informes oficiales, continuó Marcos.
pero quiero decirlo porque me demostró que una pequeña decisión tomada en una zona de emergencia puede destruir una vida para siempre. Marcus hizo una pausa. Ella me dijo, dile que mi bebé y yo ya no vamos a esperarlo. El silencio fue devastador, Alex. Estaba temblando a la vista de todos, no se giró para mirarme, pero pude ver cómo apretaba los puños hasta que las articulaciones crujieron antes de aflojarse derrotadas. De pronto, Vanessa estalló en lágrimas desde el fondo. Eso no es verdad. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incapaz de soportar la presión. Corrió hacia adelante. ¿Por qué todos me están culpando? Yo también estaba atrapada allí, tenía derecho a tener miedo. Si Alex me salvó primero fue decisión suya, yo no soy culpable. De nada, Alex la observó con una frialdad absoluta. Como si estuviera mirando a una completa desconocida. Tienes razón, fue mi decisión, y por eso estoy aquí aceptando el castigo, pero empujar a una mujer embarazada dentro de un ascensor, fingir un ataque de asma y acosarla en el hospital y en su trabajo, esas también fueron decisiones mías. El rostro de Vanessa perdió todo color. Vas a destruir mi vida social por culpa de ella. Finalmente hablé, Vanessa. Me puse de pie apoyándome en Seba. Vanessa me lanzó una mirada llena de odio. Nadie quiere destruir tu vida social. Lo único que exigimos es que asumas la responsabilidad por tus propias acciones. Ella me miró con un odio visceral. Me quitaste a Alex. ¿Qué más quieres? Solté una pequeña carcajada. Yo no te quité a nadie. Y ahora tampoco lo quiero de vuelta. El rostro de Alex se derrumbó. Me giré hacia los altos mandos. No vine hoy para disfrutar de disculpas ni para arruinar a mi exmarido. Solo vine para asegurarme de que, en el futuro, cuando una mujer embarazada, un anciano y un niño queden atrapados en una emergencia, no sean dejados para el final solo porque alguien cercano grita y llora más fuerte. Bien dicho, murmuró alguien entre el público. Chloe, la madre del pequeño niño, se levantó sujetando la mano de su hijo. Yo también quiero decir algo. Si no hubiera sido por la señora Davis aquel día, mi hijo no habría salido vivo. A partir de ahora, por favor enseñen a sus bomberos que quien menos grita no siempre es quien corre menos peligro. Comenzaron unos tímidos aplausos, y poco a poco se transformaron en una ovación ensordecedora. Yo no lloré, había derramado todas mis lágrimas dentro de aquel ascensor. Al finalizar la audiencia, Alex fue suspendido oficialmente durante 3 meses sin sueldo. Su regreso al servicio activo dependería de futuras evaluaciones. Vanessa fue despedida permanentemente de su empresa debido al escándalo público generado tras el altercado en mi clínica. Se marchó llorando desconsoladamente. Esta vez nadie corrió detrás de ella. Alex se acercó a mí. Todavía llevaba el anillo en las manos. Loen, sobre el acuerdo de divorcio, habla con Seba, negó con la cabeza. Voy a firmarlo. Lo miré, tenía los ojos inyectados en sangre, pero su expresión era de absoluta calma. Sé que ya no puedo retenerte, no respondí. Sacó el anillo y lo colocó dentro de una pequeña bolsa transparente con cierre hermético. Era una bolsa de evidencias, del tipo que utilizan los equipos de rescate para guardar pertenencias personales de las víctimas. En la etiqueta había escrito, anillo de bodas, cantidad, 1. Pendiente de devolución. Me lo ofreció. No sé qué hacer con él. No lo tomé, pareció confundido. Archívalo en los registros de incidentes de la estación de bomberos. Dije, ese anillo pertenece a aquel accidente. Déjalo en el pasado. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro. Susurró, de verdad te perdí. No, Alex. Me perdiste exactamente en el instante en que se abrieron las puertas del ascensor y me dejaste tirada en el suelo. Ya no fue capaz de decir una sola palabra más. El divorcio quedó formalizado un lunes. La oficina del registro civil estaba llena. Había personas discutiendo, personas llorando, y personas sentadas en silencio. Alex y yo ocupábamos la misma fila de bancos. Separados por un asiento vacío, sostenía los documentos firmados mientras jugueteaba con los bordes usando la uña del pulgar. Yo no tenía prisa. En aquel momento sentía una paz absoluta. Cuando pronunciaron nuestros nombres, Alex se levantó torpemente, se volvió para mirarme, como si hiciera una última pregunta silenciosa. Yo me levanté sosteniendo mi vientre, y no le di ninguna respuesta. El trámite fue rápido. Confirmación de identidad, confirmación de voluntad, firmas, una copia para usted y otra para usted, dijo la funcionaria. El procedimiento ha concluido. Alex permaneció inmóvil mirando aquellas palabras impresas. Los ojos se le habían puesto rojos. Al salir del edificio, el sol resultaba cegador. Caminó detrás de mí y de pronto llamó, señorita Davis. Me detuve. Qué extraño era volver a
escucharlo llamarme por mi apellido de soltera. Me giré, estaba al pie de las escaleras del tribunal, parecía un hombre al que le hubieran vaciado el alma. Puedo asistir al último chequeo antes del parto. Solo al último, lo observé, parecía haber comprendido por fin que ya no le quedaba absolutamente nada en mi vida. No es necesario, sonrió con una tristeza inmensa. Sigues siendo igual de directa. Dar rodeos solo hace más daño. Asintió con la cabeza baja. Me avisarás cuando nazca el bebé. Tardé unos segundos en responder. El viento sopló y la sentencia de divorcio entre mis manos transmitió una extraña sensación de calidez. Cumpliré con la ley y con la ética médica. Te informaré de lo que necesites saber como padre, pero, Alex, no intentes acercarte a mí utilizando tu papel de padre. La tenue luz de sus ojos se apagó por completo. Lo entiendo. Vi llegar el automóvil de Sarah. Antes de subir, Alex me llamó una vez más. Lauren, espero que tengas un parto seguro, asentí, y yo espero que, de ahora en adelante, aprendas a salvar personas de verdad, no como salvaste a Vanessa, corriendo hacia alguien por culpa o por instinto, sino aprendiendo a mirar quien necesita realmente ser salvado. Después de separarnos, los días transcurrieron en calma. Marta cocinaba platos deliciosos todos los días. Seba venía 2 veces por semana cargada de frutas y de los chismes más absurdos, haciéndome reír hasta que me dolían los costados. Nora, mi compañera de trabajo, me enviaba los materiales de la clínica para que pudiera trabajar desde casa. Chloe también venía de vez en cuando con su hijo. Mi niño todavía recuerda que la señora del ascensor fue la más valiente de todas. Yo sonreía y le revolvía el cabello. No fui valiente. Todos colaboramos para salir de allí. A las 30 semanas de embarazo me mudé a un apartamento un poco más grande. No era un palacio, pero tenía una sala espaciosa, un balcón, muchísima luz y estaba cerca de un parque y de un excelente hospital. Coloqué la cuna junto a una gran ventana, lavé a mano cada una de las pequeñas prendas del bebé y las colgué en el balcón. El viento las hacía ondear como banderines de celebración. Brenda vino a verme una vez, no golpeó la puerta como una loca, se quedó abajo, en el vestíbulo, y me envió un mensaje. Lauren, admito que me cedí la última vez, pero, por favor, deja que Alex vea al bebé cuando nazca. Está completamente destruido, respondí. Señora Davis, por favor dirija cualquier comunicación a mi abogado. Ella insistió. ¿De verdad eres tan fría? No respondí nuevamente. Fría, yo no lo veía así, simplemente sentía que por fin había recuperado el control de mi propia vida. Tiempo después, Vanessa también me escribió. Lauren Davis, ganaste. Leí esas 4 palabras y borré inmediatamente el mensaje. Yo no había derrotado a Vanessa, porque jamás la consideré una rival. La verdadera batalla que gané fue contra la Lauren del pasado, aquella mujer que se sacrificaba 1000 veces, que tragaba 1000 excusas, y que mendigaba migajas de atención. Alex no volvió a interferir en mi vida privada. Preguntaba por el bebé a través de Sarah. Siempre de forma muy prudente. Escuché que, 3 meses después, regresó al servicio activo, pero no recuperó su puesto de mando. Volvió a empezar desde abajo, entrenando junto a los reclutas. Marcus me contó. El teniente Davis repite una frase en todos los entrenamientos. Durante un rescate, no se dejen engañar por quien grita más fuerte. Normalmente, quien permanece en silencio es quien corre más peligro. Al escuchar eso, sonreí levemente. Si esas palabras lograban que, en el futuro, los equipos de rescate encontraran a tiempo a una mujer embarazada en peligro, entonces aquellas 7 horas de oscuridad no habrían sido completamente en vano. Mi hija nació en una madrugada lluviosa de otoño. Antes de que me llevaran a la sala de partos, Seba me sostenía la mano y Marta lloraba solo de los nervios. Yo estaba empapada en sudor por las contracciones, y de pronto recordé aquel ascensor. Me recordé a mí misma apoyada contra aquella pared helada, abrazando mi vientre mientras susurraba, resiste. Un poco más. Mi amor, y lo habíamos logrado. Cuando el llanto agudo de la bebé resonó en la habitación, yo también rompí a llorar. La partera colocó a aquella personita diminuta sobre mi pecho. Era una niña. Estaba perfectamente sana, y sus pulmones eran fuertes. Miré su pequeño rostro arrugado y no pude dejar de llorar. Susurré, hola, Serena, bienvenida al mundo. La llamé Serena para que, aun en medio del peligro, supiera mantener la calma, distinguir la verdad en las personas y disfrutar de una vida en paz. Alex se enteró del nacimiento al día siguiente. Seba cumplió su palabra y se lo notificó. Él no apareció corriendo en el hospital para montar una escena. En cambio,
Le pidió a Marcus que dejara un enorme ramo de flores y un generoso regalo económico para la bebé. La tarjeta decía: Loen, gracias por traerla sana y salva a este mundo, mantendré los límites que me pediste, pero cumpliré con mi deber como padre, y jamás olvidaré lo que perdí. Leí la tarjeta, dejé las flores sobre la mesita de noche. Y le entregué el cheque a Seba para que lo registrara de manera oficial. No sentí amor ni odio, algunas personas están mejor en el pasado, igual que aquel anillo de boda que terminó archivado en los expedientes del incidente del departamento de bomberos. Él ya no era más que el recuerdo de un accidente al que había logrado sobrevivir. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.